Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a esta teleconferencia hoy 27 de abril del 2015. Yo soy Alonso Escobar y este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. En la tarde de hoy tenemos el tema transmisión materno-infantil de la hepatitis B y nos acompaña nuestra facilitadora, la enfermera asesora de ITS de la Gobernación de Antioquia, Marta Cecilia Echavarría. Ella estará explicando el tema más o menos durante una hora y cuarto, y finalizada la explicación del tema vamos a entrar a resolver preguntas en el espacio que vamos a atender esas preguntas. Recuerden que la única forma de interactuar de ustedes con nosotros es a través del chat, así que si tienen preguntas durante la explicación del tema, por favor apúntenlas y luego las va a poder copiar en el área del chat y vamos a tratar de resolverlas desde acá. El audio siempre está en nuestro poder. Vamos a transmitir video y estamos realizando grabación de esta teleconferencia con el ánimo de poderla compartir con otras personas que no nos pueden acompañar en este horario. Sean pues todos bienvenidos y los dejo con Marta Cecilia. Marta Cecilia, bienvenida. Buenas tardes, una vez más estoy acá con ustedes. Gracias por haber aceptado la invitación de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia a la charla sobre la transmisión materno-infantil de la hepatitis B. Ya Alonso les dio las instrucciones, entonces entremos de una vez en materia. Miremos la distribución de la enfermedad según la prevalencia. La distribución del virus de la hepatitis B, según su prevalencia a nivel mundial, se clasifica en prevalencia alta, cuando más del 8% de la población es portadora del antígeno de superficie de hepatitis B. En Sudamérica tenemos prevalencia alta en la región amazónica, el sur de Colombia, parte de Venezuela, parte del Perú y parte de Brasil. La prevalencia intermedia es cuando entre el 2 y el 7% de la población es portadora del virus de la hepatitis B. Esta prevalencia media en Sudamérica la tenemos en Venezuela, parte de Brasil, parte del Perú. En Centroamérica tenemos en Guatemala y Nicaragua. La prevalencia baja es cuando menos del 2% de la población es portadora del virus de la hepatitis B. En Sudamérica está concentrada en el cono sur, en Brasil, Argentina, Bolivia. Esta sería la distribución según la prevalencia. Y en Colombia, gran parte de nuestro país es también de prevalencia baja para el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B es una infección potencialmente mortal. Es el tipo de virus de hepatitis viral más grave que existe, porque es una infección asintomática en los estadios primarios. La mayoría de las veces pasa desapercibida, especialmente si se adquiere en la etapa neonatal. Es además en gran medida una enfermedad olvidada y desconocida a nivel de todo el mundo. En nuestro país, a raíz de esta situación, se diseñó en el año 2014 por el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y la OPS, el Plan Nacional contra las Hepatitis Virales, que fue diseñado para el periodo 2014-2017 y cuyo objetivo se diseñó para poder enfrentar este problema, teniendo en cuenta, como les digo, que es una enfermedad silenciosa.
El objetivo que se pretende con el plan es reducir la morbimortalidad por todas las hepatitis virales, reducir la incidencia de cáncer hepático, que se disminuya la infección crónica por hepatitis B, y para esto fue necesario la implementación de estrategias de lo que es la promoción, la prevención de la salud, la promoción y la prevención de la salud, y enfocados a disminuir los problemas que trae la enfermedad, permitiendo hacer un diagnóstico oportuno. Este plan ustedes lo pueden buscar en la página del instituto y lo encuentran como Plan Nacional contra las Hepatitis Virales. Es un plan que, pese a que se formuló desde el año pasado, es desconocido por la mayoría de los trabajadores de la salud del país. Como otras generalidades importantes de la hepatitis B, tenemos que 2.000 millones de personas están infectadas en todo el mundo. 240 millones de personas tienen infección crónica por hepatitis B. 1 de cada 12 personas vive con el virus de la hepatitis B. Cada año se mueren 780.000 personas a causa del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B es el responsable del 80% de los hepatocarcinomas registrados a nivel de todo el mundo. Las vías de transmisión de la hepatitis B. Tenemos la vía perinatal, que es la que se da de la madre al hijo durante el parto, y es básicamente de la que nos vamos a ocupar el día de hoy. Tenemos la vía de transmisión horizontal, que es la que se da entre niños, en los jardines, en las escuelas, en los colegios, y entre convivientes portadores del virus. La vía parenteral, que es la que se da a través de inyecciones y transfusiones contaminadas, y la sexual, que es la que se da a través del contacto con semen o secreciones vaginales. Con respecto a la incidencia por notificación de hepatitis B en nuestro país para el periodo 2008-2012, tenemos que la hepatitis B a partir del año 2008 muestra una tendencia al ascenso en la notificación de los casos. Sin embargo, todavía hay un subregistro importante porque muchos de estos casos pertenecen a la población femenina que logran acceder al diagnóstico por su condición de gestantes. Se empezó a hacer notificación de hepatitis desde el año 96. Inicialmente se notificaban tanto los casos probables como confirmados. A partir del año 2005 empezaron a notificarse solamente los casos confirmados, y a partir del año 2014 se notifican nuevamente los casos probables cuando se tiene el antígeno de superficie positivo y se deben confirmar posteriormente. Eso lo vamos a ver más adelante. Con respecto a la prevalencia de la hepatitis B en gestantes por 100 nacidos vivos en el departamento de Antioquia para el periodo 2010-2014, que es a partir del año 2010 cuando empieza el departamento a hacer la vigilancia de la transmisión materno-infantil de la hepatitis B, tenemos que la mayor prevalencia de hepatitis B en gestantes en nuestro departamento se presenta en la región del Bajo Cauca, en la región del Magdalena Medio, en la región de Occidente y Suroeste. Para el año 2012, tanto la región del Bajo Cauca como la región del Magdalena Medio tuvo prevalencias superiores a la prevalencia del país, que actualmente es de 0.5%. El seguimiento a las gestantes con hepatitis B en nuestro departamento de Antioquia para este periodo 2010-2014 está de la siguiente manera. Se han captado 489 gestantes con hepatitis B en todo el departamento. Con respecto a los escenarios de hepatitis B, tenemos que 13 casos corresponden a hepatitis B aguda, 193 casos pertenece
a gestantes que tienen hepatitis B crónica o son portadoras. Quiere decir esto que la gestación les dio la oportunidad de acceder al diagnóstico de hepatitis. Tenemos como casos probables de hepatitis B 200. ¿Qué quiere decir esto? Son gestantes que han ingresado al CIVIGILA solamente con el resultado del antígeno de superficie y nunca se ha logrado definir a través de los marcadores complementarios qué tipo de hepatitis tiene la gestante. Casos de hepatitis B no clasificable tenemos 72. ¿Qué quiere decir esto? Son mujeres que han ingresado al CIVIGILA únicamente con el nombre y el documento de identidad. No sabemos realmente si el antígeno es positivo, si es negativo, si fue un error en la notificación. Y tenemos 11 gestantes cuya hepatitis B se ha resuelto durante el periodo de la gestación. Con respecto al seguimiento por ginecología y otras especialidades como medicina interna, infectología o hepatología, tenemos que se tienen datos del 66% de gestantes que han logrado acceder a seguimiento con ginecólogo durante la gestación. El 34% de las gestantes logró acceder a valoración por otro especialista, llámese internista, infectólogo o hepatólogo. Ambos porcentajes son muy bajitos si tenemos en cuenta que la hepatitis B, toda gestante con hepatitis B se considera alto riesgo obstétrico y debe ser evaluada por ginecobstetra, y todo paciente con hepatitis B mínimo debe empezar sus valoraciones con un internista para que haga la clasificación, el seguimiento adecuado y se pueda precisamente evitar un daño hepático. Con respecto a la aplicación del protocolo a los niños y niñas expuestos al virus de la hepatitis B por vía perinatal en el departamento de Antioquia para el periodo 2010-2013, tenemos que el 95% de los niños accedieron a la vacuna de hepatitis B en las primeras 12 horas de vida. Se desconocen los datos del 5%, el 79% de los niños accedió a la aplicación de la inmunoglobulina en las primeras 12 horas de vida, un 21% no accedió a aplicación de inmunoglobulina, bien fuera porque no se dispusiera del insumo al momento de la atención del parto, o porque no se hubiera hecho, hubo una inadecuada contrarreferencia de remisión del caso, y donde se le atendió el parto no se logró definir si estaba o no infectada. Y tengamos en cuenta que el Plan Nacional contra las Hepatitis Virales tiene como meta que el 95% de los recién nacidos expuestos al virus de la hepatitis B reciban tanto la vacuna como la inmunoglobulina, idealmente en las primeras 12 horas de vida. Con respecto al seguimiento de estos niños y niñas para el periodo 2010-2014, tenemos que del total de niños que han nacido, el 37% de los niños se han clasificado como niños sanos. Tenemos un 26% de niños que ya debieron clasificarse y a la fecha no se ha podido lograr porque no se han podido ubicar sus hijos, estos niños o sus madres, y un 24% no tienen edad para clasificar. Es importante que tengamos en cuenta que este 37% de niños clasificados se ha logrado gracias a la clasificación de los niños que han nacido en el departamento, en la ciudad de Medellín, de madres con hepatitis B. El porcentaje de clasificación en Medellín es del 58% y en Antioquia es del 26%. Tenemos un 1% de niños sin clasificar en Medellín mayores de 18 meses y un 38% de niños sin clasificar en el departamento de Antioquia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para que miremos el trabajo grande que tenemos que hacer tratando de hacer la actualización de estos datos
La semana entrante se inician visitas a todas las regionales del departamento, donde uno de los objetivos es rescatar toda esta información para poder definir si estos niños están sanos, están infectados o finalmente qué pasó con ellos. Ahora sí entremos en materia. ¿Cuál es la historia natural de la hepatitis B? Cuando una persona se infecta con el virus de la hepatitis B, cuando sufre una infección aguda, si es un adulto, entre el 5 al 10% de los adultos va a desarrollar una infección crónica. Si es un niño, el 50% de los niños van a desarrollar una hepatitis crónica. Pero si estamos hablando de un neonato, entre el 90 al 95% de estos niños van a desarrollar una infección crónica. A menor edad, mayor riesgo de cronificarse. De estas personas que desarrollan una hepatitis crónica, entre el 15 al 40% van a sufrir un daño hepático progresivo que los va a llevar a una cirrosis, a una descompensación hepática y finalmente a la muerte, o a un hepatocarcinoma y finalmente a la muerte. Con las personas que sufren hepatitis aguda, menos del 2% pueden tener una falla hepática fulminante. ¿Por qué es importante entonces vigilar la hepatitis de transmisión materno-infantil? Por el riesgo tan alto de cronicidad que tienen los niños que se infectan a través de sus madres al nacimiento. ¿Dónde debemos actuar entonces? Vacunación universal a todos los niños, tamización a todas las gestantes con antígeno de superficie para hepatitis B e inmunoprofilaxis a los niños hijos de madre con antígeno de superficie de hepatitis B positivo. ¿Cuál es la ruta de la infección? Cuando una persona se expone al virus de la hepatitis B, este ingresa al organismo por vía hematógena, para luego instalarse en el hígado, que es el órgano blanco objeto del virus de la hepatitis B. Viene un periodo de incubación más o menos de 3 meses, donde pueden o no haber síntomas de la enfermedad, para luego ya presentarse la infección, donde pueden ocurrir las primeras manifestaciones de la enfermedad: náuseas, vómitos, malestar general, ictericia, acolia. No siempre se presentan síntomas, por eso puede pasar desapercibida. Ahora sí, revisemos lo que son los escenarios de la hepatitis B, según el nuevo protocolo de hepatitis B del Instituto Nacional de Salud, sacado en el año 2014. Hepatitis B a confirmar o probable. La hepatitis B a confirmar o probable es toda persona mayor de 24 meses que tenga el antígeno de superficie de hepatitis B positivo y no tenga el resto de los resultados de los marcadores de apoyo para poder clasificar la enfermedad. Puede esta persona tener o no tener sintomatología asociada. Hepatitis B aguda es toda persona mayor de 24 meses que tenga el antígeno de superficie positivo por menos de 6 meses, el core IgM positivo, malestar general, dolores musculares, articulares, astenia, hiporexia, náuseas, vómito y coluria, ictericia o elevación de las transaminasas más de 2.5 veces el valor normal. Desde antígeno de superficie positivo, yo hago la notificación al Civigila de la hepatitis como hepatitis probable. Luego debo mandar los marcadores de apoyo para poder clasificarla en hepatitis B aguda, crónica o portador. ¿Cómo se define la hepatitis crónica? Cuando tengo el antígeno de superficie positivo por más de 6 meses, anticuerpos contra el antígeno del core total positivo, core IgM negativo, y hay alteraciones de la función hepática, aumento de las transaminasas, bilirrubinas y fosfatasas alcalinas. ¿Qué diferencia a un portador de una hepatitis B crónica?
el portador tiene el antígeno positivo por más de 6 meses, pero las pruebas hepáticas son normales. La carga viral es indetectable o son cargas virales bajas, generalmente menor a 1000 copias. La hepatitis B de transmisión materno-infantil es todo paciente menor de 24 meses de edad con resultados serológicos para detección de antígeno positivo y que nace de una madre con una prueba de detección para antígeno de superficie de hepatitis B positivo. Recordemos la composición del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B está conformado por una capa externa o proteína de superficie denominada el antígeno de superficie. De aquí, de la superficie del virus sacan la vacuna, por eso el único marcador que tienen positivo los vacunados son los anticuerpos de superficie. Internamente está compuesto por una capa que envuelve el núcleo, que está compuesta por el antígeno del core y el antígeno E. El antígeno del core solamente puede ser medido en el hígado y es el responsable de que se produzcan los anticuerpos del core, core IgM y core total. El antígeno E es necesario para la replicación viral. En las etapas iniciales en la hepatitis aguda está presente. Posteriormente es responsable de que aparezcan los anticuerpos contra el antígeno E. El núcleo tiene una doble cadena de ADN y la enzima polimerasa que son necesarios para la replicación viral. Los marcadores disponibles para el diagnóstico de la hepatitis B son los que vamos a ver a continuación. Recordemos su interpretación. Es supremamente importante tener en cuenta la interpretación de estos marcadores, porque una de las dificultades grandes que tenemos con la notificación y el seguimiento de los casos es las dificultades que existen para poder interpretar adecuadamente estos resultados, lo que lleva a que muchas veces los casos se tengan que descartar porque los marcadores de apoyo no soportan el diagnóstico de hepatitis. ¿Qué significa entonces antígeno de superficie de hepatitis B? Indica la presencia del virus en la sangre de una persona infectada. ¿Qué son los anticuerpos de superficie? Los anticuerpos de superficie son la inmunidad que se adquiere al virus de la hepatitis B, bien sea por vacunación o porque se sufrió la enfermedad y se resolvió. Los core totales. El core total es un marcador que como tal no sirve para diagnóstico. Lo único que indica el core total es si la persona en algún momento de la vida se expuso o no al virus de la hepatitis B. El core total está presente en la hepatitis aguda, en la hepatitis crónica, en el curado, en el portador. Generalmente persiste para toda la vida una vez la persona ha sufrido la infección. El core IgM es el que me habla de infección aguda. Cuando una persona tiene hepatitis B y se resuelve, este core IgM generalmente desaparece a los 6 meses. Y el core IgG significa infección crónica, puede persistir de por vida. Este core IgG y el core IgM hacen parte del core total. Los separamos aquí porque muchas veces en la práctica se manda core IgM y core IgG, o se manda core IgM y core total. Estamos hablando de lo mismo. Y el antígeno E, como les dije antes, es el que me habla de una alta replicación viral y es el que define el grado de infectividad que tenga la persona infectada para contagiar a otros. Recordemos la evolución serológica del virus de la hepatitis B. Cuando una persona
sufre una infección aguda por hepatitis B, más o menos a las 4 semanas de vida aparece en la sangre de la persona infectada el antígeno de superficie y el antígeno E. Pueden aparecer los primeros síntomas de la infección. Casi simultáneamente, más o menos a las 5 semanas, aparece el core IgM y el core total. En la hepatitis aguda, el antígeno de superficie desaparece a los 6 meses. Casi simultáneamente, 2 meses después desaparece el core IgM para dar aparición a los anticuerpos de superficie. Aquí hay un periodo de ventana más o menos de 2 meses donde el antígeno de superficie es negativo, pero no hay anticuerpos de superficie. Entonces, el único marcador que podemos encontrar es el core total, que permanece en el tiempo. Siempre cuando estoy expuesto al virus de la hepatitis B, así la hepatitis se resuelva, el core total va a estar para el resto de la vida. En la infección aguda resuelta, desaparece el antígeno E para dar aparición a los anticuerpos contra el antígeno E. ¿Qué pasa con la hepatitis crónica? Simplemente desaparece el core IgM, no desaparece el antígeno de superficie, está presente por más de 6 meses y siempre está presente el core total. Recordemos cómo sería la interpretación de estos marcadores para poder hacer la clasificación de la hepatitis. Acordémonos que es muy importante poder interpretar estos marcadores para hacer una adecuada clasificación de la infección y una adecuada notificación del caso y un adecuado seguimiento del caso. Cuando tenemos el antígeno de superficie negativo, los anticuerpos de superficie positivos y el core total negativo, estamos ante una persona que adquirió inmunidad por vacunación. El único marcador positivo que tienen los vacunados son los anticuerpos de superficie. Si tengo el antígeno de superficie positivo, los anticuerpos de superficie negativos, el core IgM positivo y el total positivo, ambos cores positivos, estoy ante una infección aguda. Recordemos que estos dos marcadores en la infección aguda aparecen simultáneamente. Si tengo el antígeno de superficie negativo, los anticuerpos de superficie positivos y el core total positivo, estoy ante una inmunidad adquirida por la enfermedad. Si tengo el antígeno de superficie negativo, los anticuerpos de superficie negativos y el core total negativo, esta persona es susceptible a la enfermedad, lo ideal es que se vacune. Cuando tengo el antígeno de superficie positivo, los anticuerpos de superficie negativos, el core IgM negativo y el core total positivo, estoy ante una hepatitis crónica. Antígeno positivo, desapareció el core IgM y continúa presente el core total. Si tengo el antígeno de superficie negativo, los anticuerpos de superficie negativos y el core total positivo, esto puede deberse a varios factores. La persona puede estarse recuperando de una infección aguda, lo que les dije. Desaparece el antígeno, pero no ha aparecido todavía el anticuerpo de superficie. Se está como en el periodo de ventana. Puede haber una hepatitis B oculta, donde a pesar de que hay infección, no hay antígeno de superficie presente. Esto es muy frecuente en los pacientes inmunocomprometidos como los pacientes de VIH.
puede haber una infección crónica y haber bajos niveles de antígeno de superficie. La persona puede ser susceptible y este core total ser un falso positivo. O puede haber inmunidad y hay una poca sensibilidad de las pruebas para detectar bajos niveles de anticuerpos, que estos van aumentando a medida que la infección aguda se va resolviendo. Para hacer el diagnóstico de la hepatitis B, ojo con esto. Cuando tengo antígeno de superficie positivo, necesito los demás marcadores de apoyo para poder clasificar el caso. No puedo dejar casos con antígeno de superficie positivo. Los marcadores complementarios me van a permitir clasificar la infección. Y es muy importante para orientar las acciones con el paciente. Miremos el estudio de caso de hepatitis B. Este estudio de caso se aplica tanto a población general como a gestantes. Es exactamente igual, lo único que cambia en la gestante es el protocolo que debo aplicar al recién nacido. Cuando a la persona se le realiza el antígeno de superficie de hepatitis B y nos da negativo, no tiene hepatitis. Si el antígeno de superficie de hepatitis B nos da positivo, ya sabemos que necesito los marcadores de apoyo, el core IgM, el core total, el antígeno E y los anticuerpos contra el antígeno E. Supremamente importante en la gestante medir el antígeno E de la hepatitis B. Una gestante que tenga positivo el antígeno E tiene hasta un 95% de riesgo de infectar a su recién nacido en el momento del parto. De ahí la importancia de saber si esa paciente es antígeno E positivo o antígeno E negativo. Entonces miremos cómo sería la interpretación. Si la paciente tiene el antígeno de superficie positivo, el core IgM negativo y el core total positivo, estoy ante una hepatitis crónica. Vámonos por acá. Si tengo el antígeno positivo, el core IgM positivo y el core total positivo, ya sé que se trata de una infección aguda. A los 3 meses yo debo hacer antígeno de superficie y anticuerpos de superficie. Si este anticuerpo de superficie es positivo y el antígeno es negativo, estoy ante una infección resuelta. El 95% de los adultos resuelven la hepatitis B aguda. Pero si a los 3 meses yo tengo anticuerpos de superficie negativo y antígeno positivo, esta infección no se ha resuelto. Debo hacer entonces a los 6 meses de este antígeno inicial, nuevamente antígenos de superficie y anticuerpos de superficie. Si los anticuerpos son negativos y los antígenos son positivos, estoy ante una infección crónica. Antígeno de superficie positivo por más de 6 meses, hepatitis B crónica. Si a los 6 meses los anticuerpos son positivos y el antígeno es negativo, esta hepatitis se resolvió. Vámonos por acá. Ya sé que este paciente tiene una hepatitis crónica. Ya lo que debo definir es si estoy ante una hepatitis crónica o estoy ante un paciente portador. Para eso necesito las pruebas hepáticas. Si son normales, estoy ante un portador del virus de la hepatitis B. Es infectante, lo transmite a otros y necesita seguimiento clínico de laboratorio cada 6 meses y de por vida. Si las pruebas hepáticas están alteradas, estoy ante una hepatitis crónica. ¿Qué debo hacer entonces? Debo complementar con otros estudios, debo hacer antígeno E, anticuerpos contra el antígeno E, posiblemente una ecografía hepática, una biopsia hepática, una carga viral,
¿Cuál es la idea de hacer este seguimiento cada 6 meses y de por vida? Determinar en qué momento este paciente está en una fase crónica de la infección para poder definir qué medicamentos pueda necesitar y evitar que llegue a una cirrosis o a un cáncer de hígado. Ese es el objetivo del seguimiento, cada 6 meses y de por vida. Generalmente termina la gestación y a la mamá se le acaba la hepatitis B en la práctica. ¿A qué me refiero con eso? A que son pacientes que no continúan en valoración por ningún especialista, porque como les decía desde el principio, la hepatitis B es una enfermedad desconocida, olvidada, a la que le tenemos poquito temor, no sabiendo que es más infectante que el virus del VIH, que produce un daño crónico en las personas y que finalmente va a llevar a esa persona a la muerte si no se le hace un seguimiento adecuado. ¿Cuál es la historia natural de la infección por el virus de la hepatitis B? Tenemos que se dan 3 fases. Tenemos la fase inmunotolerante, que es la que se da cuando la transmisión es de madre a hijo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se llama inmunotolerante? Porque el sistema inmunológico del niño no reconoce el virus como un agente extraño. Por lo tanto, el hígado no se va a defender. Las pruebas hepáticas son normales, la biopsia hepática es normal, la ecografía hepática es normal, pero el antígeno de superficie es positivo, hay una alta carga viral, el antígeno E es positivo, porque como el sistema inmunológico no reconoce el virus como agente extraño, no hace nada para defenderse y para tratar de eliminarlo. Tenemos la transmisión de persona a persona. Aquí se da entonces la fase inmunoactiva y la fase de portador. ¿En qué consiste esta fase inmunoactiva? El hígado y el sistema inmunológico reconocen el virus como un agente extraño. Inicialmente entonces el paciente tiene el antígeno de superficie positivo, el antígeno E positivo, carga viral elevada. Es el periodo donde ocurre el mayor daño hepático, por lo tanto las pruebas hepáticas están alteradas. Empieza el hígado a tratar de eliminar el virus. Más adelante entonces ya hay una seroconversión de los anticuerpos contra el antígeno E, desaparece el antígeno E, la carga viral empieza a disminuir para pasar a esta fase de portador, donde tenemos ya antígeno de superficie continua positivo, el antígeno E es negativo, los anticuerpos contra el antígeno E son positivos, la carga viral es indetectable, las pruebas hepáticas están normales y en este periodo de portador yo puedo pasar otra vez a una fase inmunoactiva. De ahí la importancia de hacer el control y el seguimiento. En estos casos, en ambos casos, el paciente va a desarrollar una cirrosis y un carcinoma hepatocelular. Manejo de la infección por hepatitis B. No hay un tratamiento específico para la hepatitis B aguda. Los pacientes con hepatitis B crónica requieren un seguimiento regular, del cual ya hemos hablado. Algunos estudios sugieren que cuando la gestante tiene una carga viral alta y el antígeno es positivo, se debe iniciar tratamiento antirretroviral a la semana 32 para disminuir el riesgo de transmisión perinatal. Miremos cómo es entonces el protocolo de aplicación al niño para evitar que se infecte con el virus de la hepatitis B. Partamos de que en la primera consulta o en la primera visita prenatal a la mamá hay que solicitarle el antígeno de superficie. Si es positivo, la mamá se debe remitir al ginecólogo
y a medicina interna. Lo ideal es que llegue donde estos especialistas con el resultado de los marcadores complementarios para poder clasificar la infección. En el momento del parto debo solicitar antígeno de superficie para hepatitis B a todas las gestantes de las cuales no se tenga evidencia del resultado de la prueba al momento del parto o que no hayan hecho control prenatal. Cuando la gestante tiene el antígeno de superficie positivo, el parto se debe planear en una institución de segundo nivel para un manejo oportuno del recién nacido. ¿Cuál es la idea de planear el parto en un segundo o tercer nivel de atención? Garantizar la vacuna, garantizar la inmunoglobulina al recién nacido. La inmunoglobulina es un medicamento costoso, es de baja rotación, por lo tanto se tienen dos opciones. Remitir la mamá para la atención del parto donde se le garantice al niño la inmunoglobulina en las primeras 12 horas de vida o gestionar la inmunoglobulina para el niño puede ser en el último mes de gestación de la mamá para que la tengamos disponible en el primer nivel antes de la fecha probable de parto. ¿Cuál es el manejo del niño? No es necesario programar una cesárea a menos que haya indicación obstétrica. Por donde salga el niño va a estar en contacto con las secreciones de la mamá. Voy a hacer un pinzamiento precoz del cordón umbilical, bañar el niño con agua y jabón, evitar el contacto del niño con las secreciones de la mamá. No está contraindicada la lactancia materna en hepatitis B. Con respecto al protocolo, debo aplicar la inmunoglobulina y la vacuna antihepatitis B en sitios diferentes, idealmente en las primeras 12 horas de vida. La dosis de inmunoglobulina son 0.5 mililitros, es una dosis estándar, equivale a 100 unidades. La vía de aplicación depende de la presentación de la ampolla. El niño debe tener una valoración por pediatra y seguimiento hasta descartar el diagnóstico. ¿Cuál es el protocolo resumido en esta diapositiva que debemos hacer al niño? Las primeras 12 horas de vida vacuna antihepatitis B e inmunoglobulina para hepatitis B. Continuamos con el esquema de vacunación a los 2, 4 y 6 meses de vida. Entre los 9 y los 18 meses de vida le solicitamos al niño anticuerpos de superficie y antígeno de superficie. No debemos solicitarlo antes de los 9 meses de vida. Acordémonos que la inmunoglobulina nos da una inmunidad pasiva. Es un efecto pasajero que desaparece más o menos a los 6 meses después de haberla aplicado. Si yo le hago a este niño menor de 6 meses anticuerpos de superficie, me pueden dar positivos por el efecto pasajero de la inmunoglobulina. Si el antígeno de superficie es positivo y los anticuerpos son negativos, estamos ante un caso de hepatitis B. Acordémonos que si yo tengo este escenario, debo hacer los marcadores complementarios para poder clasificar esa hepatitis, igual que como se hace con un adulto. Si los niveles de anticuerpos de superficie son inferiores a 10, este niño se debe revacunar con el esquema 016. 2 meses después de haber recibido la última dosis, hago nuevamente titulación de anticuerpos. Si los niveles de anticuerpos son superiores a 10 miliunidades internacionales, este niño adquirió inmunidad, sale del seguimiento, no necesita más controles, y si aplicamos la inmunoglobulina, la vacuna y el esquema completo, vamos a evitar hasta en un 95% el riesgo de infección en el recién nacido. Con la vacuna sola lo evitamos hasta en un 70%. Hay consideraciones importantes con respecto a la vacuna de hepatitis B. Esta vacuna en casos extremos se puede aplicar hasta los 28 días de vida. Se le debe aplicar a los niños, hijos de madre con antígeno de superficie positivo,
a pesar de que pesen menos de 2000 gramos. Esta dosis no se cuenta como dosis de recién nacido. Debo repetir esta dosis a las 4 semanas siempre y cuando el niño ya tenga los 2000 gramos. Luego sigo con el esquema 2, 4, 6. En total, este menor de 2000 gramos recibe 5 dosis antihepatitis B y eso se lo debo explicar a la mamá. La transmisión vertical es mayor en el tercer trimestre y el riesgo más alto es durante el momento del parto porque el niño está en contacto con las secreciones de la mamá. Esta infección en los niños, ya les dije, generalmente es asintomática. El sistema inmune del niño no reconoce el virus como un agente extraño. La hepatitis B no es teratogénica. El 90% de los niños que no reciben inmunoprofilaxis y son hijos de madre con antígeno B positivo se van a convertir en portadores. La infección por hepatitis B en los niños y lactantes es generalmente asintomática, no hay hepatomegalia, no hay ictericia, el peso y la talla son normales. Algo muy importante a tener en cuenta es que el 40% de los recién nacidos, hijos de madre con antígeno de superficie positivo, que no se infectan durante el parto, contraen la infección durante los primeros 4 años de vida por el contacto tan estrecho con su mamá. Pasemos a mirar lo que es la vigilancia del evento. La ficha de notificación es la 340. La notificación es semanal e individual. Recordemos que lo reportamos desde caso probable. ¿Qué quiere decir? Con el resultado del antígeno de superficie positivo sin los marcadores complementarios. Tengo un periodo epidemiológico de 4 semanas para ajustar el caso según el resultado de los marcadores. No hacemos visita epidemiológica de campo a la casa de los pacientes con ITS. La vigilancia la hacemos en el consultorio. Debemos coordinar el manejo de la mamá y de su bebé. ¿Cómo hacemos la búsqueda de contactos? Indagando por los compañeros sexuales, por los hijos de la mamá, por sus convivientes, en los 3 días posteriores al conocimiento del caso. Debo educar a la mamá sobre los mecanismos de transmisión y protección, que esta es una de las fallas, digamos, que a nivel institucional existe. Como no conocemos bien la patología, no tenemos presente que es importante educar a la mamá sobre la importancia del seguimiento de ella, la importancia de no compartir máquinas de rasurar, cepillos de dientes, equipos de manicure y pedicure. Debemos explicarle a la mamá que cubre heridas o laceraciones en piel, porque el virus de la hepatitis B puede sobrevivir en objetos inertes hasta por 1 mes. Debemos evaluar el riesgo que tiene, digamos, esta persona para infectar a otros. Muy importante evaluar el esquema de vacunación en los menores de 18 meses. La mejor medida de protección contra la infección de la hepatitis B es la vacunación. Si hay esquemas incompletos, se deben completar y evaluar los conocimientos que tenga la mamá sobre la infección. Recomendar el uso de preservativos. Se debe hacer el seguimiento al 100% de las gestantes con antígeno positivo. Es responsabilidad de la EPS con el fin de garantizar la atención adecuada de ella y de su niño. Tanto la EPS como la IPS que notifican el caso deben hacer un seguimiento correcto al 100% de los recién nacidos expuestos al virus de la hepatitis B durante el primer año de vida. Si hay un caso de hepatitis B en menor de 5 años o hay mortalidad por hepatitis B a cualquier edad, hay que hacer unidad de análisis para enviar al Instituto Nacional de Salud. No se notifica transmisión materno-infantil de hepatitis B por nexo epidemiológico. No se debe hacer antígeno de superficie a los recién nacidos. No está indicado. Si yo sé que su mamá está infectada
el seguimiento lo debo hacer entre los 9 y los 18 meses de vida, no antes. La EPS y la IPS que notifican el caso de hepatitis B en las gestantes deben garantizar la inmunoglobulina y el esquema completo antihepatitis B, incluido el esquema de revacunación que sale del PAI. Ni lo paga la mamá, ni lo paga la EPS, ni lo paga la IPS. Se solicita por el PAI. Esta ficha de seguimiento a gestantes con infección por el virus de la hepatitis B es una ficha que sacó el Instituto Nacional de Salud en el año 2014, la vuelve a sacar ahorita en los lineamientos de vigilancia y control del año 2015, debe ser manejada por todas las instituciones de salud que atienden gestantes con hepatitis B. Es una ficha diferente a la ficha de notificación, hace parte de la historia clínica de la gestante, es una ficha que se les montó en la plataforma, está en Excel, ustedes la deben descargar para ser implementada en todas las instituciones de salud que manejan gestantes con hepatitis B. Contiene los datos de identificación de la paciente, la fecha del diagnóstico, la fecha de notificación, la semana epidemiológica, la IPS que reporta, el departamento, el municipio, todos los datos de la dirección de la paciente, los datos de identificación. Contiene además el resultado de todos los marcadores de hepatitis B, cómo fueron esos resultados, la fecha probable del parto, en qué momento se diagnosticó la mamá, si fue en el embarazo, en el parto o en el puerperio. Contiene además la solicitud de las medidas preventivas de transmisión. Esto tiene que ver con la solicitud de la inmunoglobulina y la vacuna, donde debemos colocar quién está haciendo los trámites para la consecución de la inmunoglobulina para hepatitis B y la vacuna, pues de la cual ustedes disponen en la institución. Y acá tenemos el seguimiento al niño. Este seguimiento al niño incluye los datos de identificación del niño, la fecha en que nace, el sexo, las semanas de gestación al nacimiento, el peso del niño, el momento de la administración de la inmunoglobulina y la vacuna, si la recibe menos de 12 horas, de 12 a 24, más de 24 horas si no tenemos datos o si no se aplicó. Y contiene los marcadores que debemos hacer al niño entre los 9 y los 12 y los 18 meses de vida, que son el antígeno de superficie y el anticuerpo de superficie. Esta hoja hace parte de la historia clínica de la gestante y ella la debe portar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener es un seguimiento adecuado de estas gestantes y estos recién nacidos. La mayoría de las instituciones del departamento, como remiten estas madres a niveles superiores de atención para el parto, cuando uno solicita la información de si el bebé tuvo protocolo con vacuna de inmunoglobulina, nadie sabe dar información, nadie sabe cuánto pesó, porque como el parto no fue atendido en la institución, entonces lo que pretendemos es que la mamá porte esta hoja, la presente en el lugar donde se le atienda el parto para que se le llenen los datos respectivos o diligenciarlos a través de la epicrisis que se le entrega a la mamá una vez se le atiende el parto en el tercer nivel. La otra cosa importante es explicar muy bien a la mamá que ella debe continuar con el seguimiento de su niño porque este bebé va a necesitar unos exámenes, explicarle la importancia de la vacuna, explicarle el riesgo que se tiene de sufrir hepatitis B a tan corta edad, el riesgo de cronificarse, el riesgo de hacer un cáncer de hígado, para que la mamá, una vez ocurra el parto, no suceda lo que está sucediendo en la mayoría de los municipios del departamento, que ellas no vuelven a la institución porque nadie les explicó la importancia del seguimiento de su hijo ni de ellas. Con respecto a la ficha de notificación, que es la ficha 340, es importante que tengamos en cuenta que la única manera que tenemos de captar la paciente como gestante es anotando la edad gestacional al inicio del control prenatal. Si este dato no está consignado, no vamos a saber que es gestante. Este año ha disminuido notablemente la notificación de las gestantes con hepatitis B en el departamento y pensamos que obedece a este factor.
que realmente no logramos identificar si la paciente es o no gestante porque no tiene la edad gestacional al ingreso al control prenatal. Ya para terminar, miremos rápidamente, para que reforcemos este tema de los marcadores, cómo estarían los marcadores de hepatitis en una infección aguda, crónica, en un vacunado y en un curado. En la hepatitis aguda están positivos el antígeno de superficie, los anticuerpos de superficie y el core total. Ambos cores están positivos, no hay anticuerpos de superficie. En la hepatitis crónica tenemos positivo el antígeno de superficie, el core IgM está positivo, está negativo, ya desaparece a los 6 meses, el core total está positivo, no hay anticuerpos de superficie. El vacunado, ya les he dicho varias ocasiones, el único marcador que tiene positivo son los anticuerpos de superficie, y el curado tiene antígeno de superficie negativo, core IgM negativo, core total positivo y anticuerpos de superficie positivos. Como podemos concluir, no hay antígeno de superficie positivo ni anticuerpos de superficie positivos simultáneamente. Uno de los dos marcadores tiene que ser un falso positivo. Y como podemos observar, el core total está presente en la hepatitis aguda, crónica, en el curado, en el portador. Quiere decir que este marcador aisladamente no me sirve para nada. Solamente me dice si la persona se expuso o no se expuso al virus de la hepatitis B. Finalmente les recuerdo que el 28 de julio es el Día Mundial de las Hepatitis. Este día lo estableció la Organización Mundial de la Salud en el año 2010 en honor al descubridor del virus de la hepatitis B, el profesor Baruch Samuel Blumberg, galardonado con el Premio Nobel, que nació este día 28 de julio. Les recomiendo además revisar el Plan Nacional contra las Hepatitis Virales. Es importante que lo tengan en cuenta porque cada entidad territorial debe empezar a implementarlo. Ahora sí podemos pasar a la sección de preguntas. Recuerden escribir la pregunta, yo la voy a leer y les voy a dar la respuesta. Ayúdenme. Estoy esperando que formulen las preguntas. Si tienen alguna inquietud, con mucho gusto se las responderé. Porque a las 32 semanas, espera. Aquí hay una pregunta, ¿por qué a las 32 semanas se inicia el medicamento a las gestantes? No está recomendado iniciarlo antes de las 32 semanas porque pueden haber efectos teratogénicos, entonces por eso es mejor esperar el tercer trimestre de gestación. A partir de la semana 28 se puede iniciar. Es igual hablar de el doctor Franklin del Hospital María Auxiliadora de Chicorodo pregunta, ¿es igual hablar de IgG, HBC que anticore total? Sí, es igual. Lo que pasa es que una de las dificultades que existe con los marcadores de hepatitis B es que no hay unas siglas que sean universales. Quiero decir que hay diferentes maneras de escribirla, entonces en parte esto es lo que ha dificultado, digamos, la interpretación por parte de los trabajadores de la salud.
Luz Estela López Giraldo pregunta si en la paciente los exámenes me salen con antígeno positivo, anticuerpos negativos, core total positivo, con IgM negativo. ¿Es una paciente infectada en forma crónica? Sí, es hepatitis crónica. Si una persona que trabaja en el sector salud accidentalmente se chuzó con una aguja y está vacunada, ¿qué prueba le debo ordenar? Pues a ver, una titulación de anticuerpos anticuerpos de superficie, para mirar si realmente tiene inmunidad contra el virus de la hepatitis B. ¿Alguna otra pregunta? Nueva S. Hospital San Rafael de Jericó pregunta: ¿el antígeno de superficie para hepatitis B positivo indica presencia de la enfermedad y el anticuerpo la vacunación? Los anticuerpos positivos significan inmunidad al virus, sea por vacunación o porque la infección se resolvió. Ese hospital Nuestra Señora del Carmen. La atención del parto debe ser obligatoriamente en tercer nivel de atención o en el segundo nivel. También puedo hacer el manejo. Sí, claro, ya les dije que lo que debemos garantizar en estas atenciones de parto de mamás con hepatitis B es la vacuna, de la cual todos disponemos en el primer nivel de atención, y la inmunoglobulina para hepatitis B. Desde que usted gestione con la EPS la inmunoglobulina para hepatitis B y la tenga en la institución, para la fecha probable de parto de la gestante, perfectamente se lo puede atender en el primer nivel de atención. Acá hay una pregunta incompleta. Ese César Uribe de Caucasia, ¿qué riesgo puede? El doctor Franklin de Chigorodó. El proceso en primer nivel para solicitar pruebas complementarias para confirmar o clasificar una gestante con antígeno de superficie a la hora de remitir a ginecología o medicina interna. Doctor, no entiendo si usted me está preguntando cuál es el proceso para solicitar las pruebas complementarias. De todas maneras le cuento. Si usted me está preguntando qué tendría que hacer usted como médico para solicitar las pruebas complementarias, le cuento que estas pruebas todas son de primer nivel según el acuerdo 029 de 2011. ¿Qué quiere decir eso? Que no se necesita un anexo 3, que no se necesita autorización de la aseguradora, que a la paciente se le toma la muestra y ellas se remiten al laboratorio de referencia con quien la S tenga contrato, porque son pruebas que no se procesan en los laboratorios de primer nivel. Sin embargo, doctor, el tema debe ser revisado por la parte administrativa de la institución, porque pese a que son pruebas de primer nivel, es una de las barreras que existe con las aseguradoras, que muchas de ellas hay que hacerles un anexo 3 para que las autoricen, pero esto obedece más como a
errores en la contratación por parte de los administradores, porque son pruebas de primer nivel. S. César Uribe de Caucasia. ¿Qué riesgo o precauciones debe tener un paciente ya curado? Ninguna. El paciente curado ya no tiene hepatitis, ya no es portador, ya no es infectante. Evitar que le pueda dar alguna infección de transmisión sexual, idealmente utilizando preservativos. Ese hospital Nuestra Señora del Carmen, aunque no se cuente con pediatra en el primer nivel, ¿no sería entonces el manejo integral del neonato? A ver, obviamente para usted poder atender este parto en el primer nivel, debe estar preparado para saber ordenar la inmunoglobulina al recién nacido, por qué vía, a qué dosis, porque depende de la presentación de la ampolla. El manejo del neonato no tiene que ser inmediatamente, porque es que realmente él no tendría ninguna condición especial para que tuviera una urgencia de ser valorado por un especialista. En las primeras 12 horas idealmente le garantizamos vacuna e inmunoglobulina. Si no disponemos de ella, hay que remitirlo . Nueva S. Hospital San Rafael de Jericó. ¿Se va a realizar foro para dudas de la teleconferencia? Tuve dificultades al ingresar a la plataforma. Sí, claro. Durante toda la semana va a estar disponible el foro para que ustedes accedan y puedan hacer sus preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Nueva S. Hospital San Rafael de Jericó. De acuerdo a la pregunta de la contratación, no solo hay dificultad para el antígeno de hepatitis B, sino también para las IgM e IgG de toxoplasmosis. ¿Qué podemos hacer con las EPS? Doctora, este es una dificultad que la debe solucionar el gerente o administrador de la empresa. Ellos son los que deben fijarse bien qué es lo que están contratando con las aseguradoras. Realmente no puedo decirle más. Es un problema administrativo que ellos lo deben analizar entre ese y la aseguradora. ¿Alguna otra inquietud? Si no hay más inquietudes, pues damos por terminada la actividad. Gracias por su asistencia, gracias por su participación, gracias por su interés. Aprovechen esta semana. A partir de mañana ya encuentran montados los 2 casos clínicos y las preguntas del foro. Terminamos esta semana con hepatitis B, para dar comienzo al tema de sífilis gestacional y congénita. Gracias a todos por su asistencia, que pasen una buena tarde.